la Fundación IPSER, con el propósito de que juntos pensemos en los principales retos que tiene nuestra región y en cómo podemos solucionarlos, mientras creamos mejores realidades para todas y todos. Nuestro objetivo es discutir de manera crítica sobre la realidad, las tendencias globales y su impacto en Antioquia, para que sirvan como elementos de análisis y decisión a los asistentes de esta videoconferencia. También buscamos construir de manera colectiva una propuesta de visión de Antioquia a futuro mediante los comentarios que hacen nuestros asistentes a través del chat y en la transmisión de Facebook Live. En todos nuestros encuentros de Hablemos en Serio de Foro de Futuro, hemos contado con expertos en temas de educación, economía, planeación y organizaciones sociales. Todas estas conferencias las pueden encontrar de manera gratuita en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube Foro de Futuro y próximamente en la plataforma educativa cocrea.antioquia-2050.org, donde pueden descargar un certificado de asistencia. Recordemos que en Hablemos en Serio nos encontramos todos los miércoles a las 5 de la tarde, donde tenemos un panelista principal, experto en un tema, quien guía el conversatorio y que a su vez es comentado por la comisión de expertos del Foro de Futuro. El día de hoy nos acompaña el señor Iván Castrillón. Permítanme presentar a nuestra comisión de expertos y a nuestro invitado principal. El señor Iván Castrillón es graduado en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en los debates y cuestiones asociadas a la historia y filosofía de las ciencias y las técnicas en la tradición escrita en lengua francesa, con entrenamiento como tutor ABA en plataformas LMS y pedagogía para la formación técnica y tecnológica, y en el uso de la tecnología web 2.0 para la didáctica en educación digital, MEN 2011. Con amplia experiencia en docencia universitaria y experticia en el diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos educativos para la formación para el trabajo. Es profesional en énfasis en las tecnologías de aprendizaje, conocimiento y colaboración. Es fundador de Global Education y actualmente es representante legal de la Fundación IPSER. Por parte de Foro del Futuro nos acompaña el doctor Pedro Juan González, quien es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia logística, magíster en ciencia política y doctor en filosofía, con más de 40 años de experiencia docente. Ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, secretario de Hacienda del municipio de Medellín, secretario de Productividad y Competitividad del departamento de Antioquia, director de Planeación Departamental, coordinador del Plan Estratégico de Antioquia, rector de la Corporación Universitaria Remington y actualmente es rector de la Corporación Universitaria Lasallista. También está con nosotros Juan Pablo Durán, economista y magíster en finanzas de AFIT y máster en ciencias en estudios urbanos y planeación del MIT. Juan trabaja en los temas de desarrollo económico, política económica y tecnología. Actualmente es profesor, investigador, asesor y emprendedor. Recordamos a nuestros asistentes que pueden ir compartiendo sus comentarios y preguntas en los chats de esta videoconferencia, para que los contertulios puedan responderlas. Desde Foro de Futuro les informamos que todas las opiniones aquí expresadas son opiniones personales, que no comprometen o están bajo el nombre de ninguna institución. Nuestro invitado, el señor Iván Castrillón, a partir de este momento guiará el conversatorio con el tema Crisis y Futuro de la Escuela, para luego continuar con la compañía del resto de contertulios. Les damos la bienvenida y adelante con el conversatorio. Señor Bien. Iván, tiene usted la palabra. Les pido que por favor apaguen sus micrófonos para que no interrumpamos a nuestro invitado. Adelante, señor. Usted me indica, por favor, cuando comparto la presentación. Sí, compártela ya. Puedes compartirla ya, Carlos. No se te está escuchando bien, Iván. ¿Cómo? No se te está escuchando bien. ¿Me escuchan? Ahora sí, señor. Bueno, buenas tardes a todos. Este es como un reto porque al estar aquí en el foro, no solo hablo en la calidad de Iván Castrillón, sino
que al presentarme como representante del ICER, pues también hay una apuesta detrás de la institucionalidad. Si miran la diapositiva, lo que motivó esta reflexión tuvo que ver con una discusión de un amigo que no ha llegado, pero que espero que llegue, que presenta un trabajo de maestría sobre la calidad educativa en Colombia. Y tenía en las manos la traducción de este capítulo de El fracaso de la escuela de François Dagonet, que va a ser el primer anclaje para la discusión, y el segundo anclaje del mismo filósofo francés, filósofo e historiador de las ciencias, es un trabajo que él tituló Una nueva moral, una moral científica, donde él va a plantear que frente a la crisis que vivíamos hoy en especial, y volveré sobre eso, la familia, la organización del trabajo y el Estado-Nación, había que plantear una ruta que tiene tres componentes. Por un lado, el análisis genealógico para comprender por qué estamos en esa coyuntura y en esa crisis. Segundo, propone un análisis de prospectiva. Y tercero, de acuerdo a la exploración, promover la validación con los grandes protocolos de la ciencia como son la experimentación y la evaluación estadística. La propuesta desde una perspectiva narrativa entonces es presentar la coyuntura, primero pues presentar qué se quiere decir con la escuela fracasada, presentar un análisis de la coyuntura y de nuestra realidad en Colombia y que también en muchos aspectos es un tema global, y poner a correr esa ruta que propone François Dagonet de un análisis genealógico, un análisis de prospectiva y una evaluación experimental o estadística de lo que se propone. La escuela fracasada fue publicada en el año 2000, obviamente respondiendo a la realidad francesa y como uno de los países representantes de la dinámica del primer mundo. Es claro que si ellos tienen el problema y es identificable entre nosotros, entonces es un tema global. Él va a plantear que la escuela ha fracasado porque tenía la función desde su inicio de permitir que el individuo superara tres obstáculos, que son la familia, la ciudad fracturada o en crisis y el dualismo o el desigual desarrollo cognitivo de los que llegan por efecto de las anomías o patologías sociales, donde el sistema y su operador, el maestro, reproducen y perpetúan el modelo pedagógico de la segregación, como lo muestra la reciente investigación sobre la calidad educativa Mauricio Castaño. En suma, la escuela perpetúa la cerebralización de los favorecidos y la descerebración de los renegados. Pero además la organización económica le impone obligaciones a la escuela para lo cual estará siempre mal preparada, pues ella no es productora de conocimiento, sino distribuidora y por consiguiente lo entrega con cierto desfase. Como lo resume el filósofo, la escuela es el lugar de la inclusión por excelencia, del encuentro entre pares de la misma edad y por eso el único espacio institucional sin jerarquías. En Colombia el fracaso es manifiesta en la enorme segmentación por un lado, binaria entre la baja calidad de lo público frente a lo privado, los menores resultados de las... Iván, se te dejó de escuchar.
Hombre, vamos a ver si... En Colombia el fracaso se manifiesta en la enorme segmentación, por un lado, binaria entre la baja calidad de lo público frente a lo privado, los menores resultados de las mujeres en relación a los hombres en las pruebas. Por otra parte, los segmentos circulares que no facilitan la movilidad entre los tres sistemas, el de la educación formal hacia la formación para el trabajo y el desarrollo humano, y totalmente privada o vinculada a instituciones de educación superior, orientada en el modelo SENA, vinculada al ámbito empresarial, ni la profesional de la educación superior. Por otra parte, la rigidez de la segmentación lineal entre los diferentes niveles de la educación formal. La educación superior y sus tres formas institucionales no comulgan adecuadamente. Tenemos pendientes los problemas de movilidad asociados a la división técnica del trabajo y a la distinción entre ciencias humanas y las ciencias exactas, duras o blandas, y la distinción entre profesionales liberales y aquellas que se consideran serviles. Pues son muy diversos los contextos, lo que multiplica los sistemas de competencias que hacen imposible la flexibilidad o movilidad. De ahí la necesidad de una reforma que integre y mezcle. Por lo tanto, el hacer pedagógico requiere didácticas para todos que partan del medio. Por eso se insiste en formar en contexto. No se trata de formar expertos, pues lo más importante es fortalecer la comunidad entre iguales, promover la colaboración entre pares para identificar los liderazgos y los mecanismos de marginación y así proceder a conjurarlos, restableciendo los vínculos y consolidando la comunidad que se refuerza con la recreación y el juego colectivo, a la vez que se trabaja técnicas corporales y manuales que deben desembocar en la alfabetización tecnológica. Y, sin concluir, para propiciar la calidad, no más de 20 estudiantes por grupo, pues de lo contrario la escuela se convierte en una guardería a donde los jóvenes asisten para estar entre sus pares, a la vez que evitan la incomodidad de que las familias les exijan que si no estudian deben trabajar. Hasta ahí, resumiendo el tema de la escuela fracasada por Dagoñé. A continuación, presento unos indicadores que son lapidarios. Sobre todo el que de cada 100 niños, 44 terminan la educación formal. No me voy a detener ahí, pero lo cruzo con los temas de la economía. Natalia, es la anterior, es la diapositiva anterior. Eso. Que tiene que ver cómo hay una estrecha relación entre esa enorme deserción y también el gran peso de la economía informal, que además recubre la economía ilegal, caracterizada por el contrabando y la piratería, y en Colombia el enorme peso de la economía criminal articulada a los ingresos del narcotráfico, pero que ha profesionalizado los oficios entre autopartes, apartamenteros, microtráfico, etc. Más adelante trataré de conciliar esos datos con las características del fracaso escolar en Colombia, recordando que entonces tiene que ver con la inequidad y cómo finalmente solo unos pocos pueden acceder a los procesos de profesionalización. Para la diacronía, la siguiente diapositiva. Bueno. Fuera de esos problemas de coyuntura, no me voy a centrar, pero hay ya mucha información internacional y aplicable para Colombia, como en términos generales el encerramiento
tuvo la particularidad de potenciar los procesos de e-learning, pero también mostró las grandes limitaciones en diferentes aspectos y las barreras que se encontraron de accesibilidad, obviamente más marcadas en países como los nuestros y más retrasados como el drama que se está dando en África. Y voy a hablar entonces de una oportunidad fallida de haber acelerado los procesos de apropiación de la educación y learning o la educación a distancia bajo plataformas digitales. Uno de los efectos más significativos entonces es que se fortaleció mucho el teletrabajo, y hago ahí una serie de links con un influencer español, Enrique Danz, que además pues trabaja en el contexto norteamericano y tiene unas reflexiones significativas sobre todo lo que es el tema de apropiación tecnológica. Siguiente diapositiva. Bueno, antes de hablar de las megatendencias, veo que se me fue un... Entonces voy a empezar entonces en la ruta de Agoñé, el análisis diacrónico. Disculpe un momentico, yo le comparto una plantilla a Natalia. Ivancho, si quieres sigamos así y ya. Sí, no, discúlpame, pero es que me llama atención dónde se metió. Bueno, a ver, voy a ver si lo puedo compartir por otra ruta. Bien. Bueno. Va a ser el último intento y si no continúo. Bueno, ya sí. Bien, por favor, Natalia, lo compartes para que lo puedan abrir y mirar esta matriz.
Bien, al abrir la matriz van a ver una propuesta que he impulsado dentro de la fundación desde el análisis de la paideia. Les recuerdo que la paideia hace parte de una serie de innovaciones tecnológicas que Michel Serres ha descrito como de energías de baja potencia y que las más decisivas. Esas tecnologías de baja potencia van a tener que ver con la invención del alfabeto griego y la técnica de manuscrita, que va a permitir liberar la memoria y toda la tradición oral que se refleja en las obras de Homero, Iliada y la Odisea, y va a permitir entonces, al no tener que dedicarnos a memorizar, poder liberar la función cerebral para la innovación. Y ese conjunto de innovaciones va a tener que ver entonces con la más significativa, la democracia, la invención de la geometría, la invención de la filosofía, la invención de la retórica, todas asociadas a la paideia de ser ciudadanos. El problema de la paideia es cuando el colectivo se libera de tener un poder soberano, se tiene que hacer la pregunta y es ¿qué conocimientos, en el lenguaje de hoy, qué competencias requerimos para poder en una sociedad de amigos autogobernarnos? Esa paideia entonces podrán ver dentro de la, digamos, la nomenclatura de Delors, van a ver desde el conocimiento, el hacer, el ser, el convivir, y hemos agregado la innovación como las características que va a tener la paideia griega. Vamos a señalar 3. Obviamente entonces ahí están los conocimientos fundamentales que debe tener un ciudadano para el ejercicio de la democracia. Se señala las técnicas en el hacer. El ser, la moral se centra entre los vínculos entre amigos para garantizar la defensa y la sostenibilidad de la polis. Ahí me faltó la polis. Las técnicas tienen que ver con las competencias para la generación de la sociedad entre amigos, que se van a centrar fuera de las administrativas en 2. La de los sofistas con la oratoria y la de los filósofos con la búsqueda de la verdad. Y obviamente hay que señalar que es una innovación en el orden de lo institucional y lo simbólico, pero aquí no hay innovación tecnológica porque el mundo de las técnicas hacen parte del ámbito de los esclavos y de los metecos, los cuales no hacen parte de la ciudadanía griega. Y obviamente el ciudadano griego, podemos decirlo en general, será un incompetente, y si tiene esas competencias no se van a reflejar en su cultura como ciudadano, porque esas son las condiciones de su paideia. Esta paideia va a ser renovada y bueno, todo esto me apoyo en los trabajos de Michel Serres. Les compartiré después un documento con los links para los que quieran profundizar en el tema del formateo. El siguiente formateo, que va a ampliar aún la exteriorización de la memoria y por lo tanto ampliar las capacidades cognitivas, va a ser la invención de la imprenta. Y a la invención de la imprenta van a estar asociadas las revoluciones burguesas. Esta paideia, el elemento fundamental va a ser la organización del trabajo, y ahí pues no me voy a detener, estoy dando los comentarios en cada línea a grosso modo. Y obviamente la capa de la primera paideia no va a desaparecer, sino que va a estar ahí en el zócalo. Y tendremos que decir que es muy llamativo es que
todas las luchas desarrolladas en términos de la cultura política no van a estar en el ejercicio de la escuela, sino en el mundo de los impresos, de los periódicos, de las revistas, de los boletines. Y eso quiero resaltarlo porque de alguna manera va a volver a expresarse entre nosotros en la constitución de la nueva paideia. Se me olvida decir que entonces la escuela hace parte de ese grupo técnico de la primera paideia griega y no lo agregué, pero digamos va a ser muy importante, en especial 3 escuelas que van a tener nombres muy específicos, como la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles y el Jardín de Epicuro, como 3 de las grandes escuelas filosóficas, donde el ciudadano o el niño va a ser formado para la vida ciudadana. En este momento la escuela es innovadora de conocimiento. Esa particularidad se va a perder en la segunda paideia, porque la innovación se va a desarrollar por fuera de la escuela y va a ser recuperada por la educación superior, pero no por lo que conocemos hoy como la educación formal. Y por eso la importancia de que la función de la escuela es repartir, ¿sí? Almacenar y repartir equitativamente la cultura. Ya para el momento de la segunda paideia, entonces la cultura occidental se ha configurado en un gran flujo que contiene 3 hilos muy importantes: la ciencia, la filosofía y el arte. Y ya ustedes pueden empezar a inferir cómo la importancia de que un docente en cualquiera de los niveles en que esté impartiendo su magisterio debe haberse cultivado o al menos tener comprensión de estos 3 registros. Se incorpora en la segunda paideia la tecnología y va a ser como el elemento decisivo en la transformación tecnoeconómica de la organización del Estado Nacional, y que va a estar vinculado pues al desarrollo y consolidación del modo de producción capitalista y en lo que después va a constituir en la economía mundo. Aquí la escuela va a estar atravesada por el orden disciplinario, del cual Michel Foucault presentó las investigaciones más innovadoras, mostrando pues el modelo del panóptico y el encerramiento. Ahí están nombrados la casa, la escuela, la fábrica, para algunos el cuartel, ocasionalmente el hospital, y para los no dóciles la cárcel y el manicomio. Entonces, la escuela va a ser parte de esa estructura institucional, y que para todos es evidente que toda esa institucionalidad hoy ha hecho crisis, o dicho de otra manera, la escuela arrastra una crisis que es una crisis general del sistema. Por eso hoy nos enfrentamos entonces a una tercera paideia, que obviamente es una exploración. Sobre esto todavía no hay, habrá que hacer un buen comisariado de literatura para identificar los autores que están pensando como un pie, entre otros pues François Gagnier, Michel Serres, Pierre Vilar, Richard Senne. Son grandes intelectuales que unos hicieron y otros aún están haciendo contribuciones muy importantes para que pensemos la tercera paideia, que es de las máquinas programables y que permiten ya una exteriorización total de la memoria.
No es que renunciemos a la capacidad cognitiva de memorizar, pero ya esa no es fundamental. Y por eso Michel Serres, en un trabajo que habrá oportunidad de presentarlo, va a señalar entonces la importancia de que si ya no tenemos que memorizar, solo nos queda la obligación de pensar, y pensar es innovar. Bueno, esta es una propuesta a explorar. ¿Cómo sería entonces la nueva paideia, que he titulado Una paideia para la vida? No es el momento acá para discutir cómo el pleno empleo desaparece y cómo hay ya los suficientes elementos para señalar que buena parte de la población no tendrá acceso al trabajo formal tal como lo tenemos concebido hoy. ¿En qué podemos anclar una paideia para la vida? Una de las claves la ha dado la investigación de la epigenética. Son investigaciones que apenas llevan 11 años de desarrollo, y lo voy a resumir de una manera un poco ramplona, pero rápida para que se entienda de qué se trata. La epigenética, cuando se hizo el mapeo del genoma humano, los eugenetistas y los racistas tenían muchas esperanzas de que iban ya a diseñar el hombre perfecto. Pero se encontraron con un problema, y es que solo el 5% de los genes son determinísticos, como aquellos asociados al color de la piel, de los ojos, el cabello. Y se encontró que el 95% no eran determinísticos, y que eran más bien, en un principio los llamaron genes basura. La epigenética lo que encontró es que ese 95% va a expresarse o a no expresarse a través de un sistema de switcheo, y que va a tener que ver con los procesos de epigénesis y de educación del individuo. Y lo han reducido en 5 grandes, digamos, flujos. El primero y de mucho peso es la nutrición. Digámoslo así también de una manera un poco grosera con los epigenetistas. Si un niño, y yo no sé hoy, pero en mi época de niño, mis compañeros que eran hijos de familias panaderas, todos eran gorditos. El tema es que si un niño nace en un entorno donde la nutrición va a ser alta en azúcares, y uno pues sabe que en una panadería no hay cosa más deliciosa que el pan o el pan de queso acaba de salir del horno. Si hay un exceso de consumo de estos nutrientes, de estos azúcares, se van a activar los genes asociados a la gordura, con un asunto de que se va a generar una obesidad crónica y en el tiempo mórbida. Y por eso hoy ya no es el tema. Ya hoy hay trabajos muy importantes de la adecuada nutrición del niño para apagar y no encender los genes, por ejemplo, asociados a la gordura. En España hay un grupo muy importante que ha mostrado incluso que la nutrición tiene un ritmo circadiano, y que los individuos deben aprender si es diurno o nocturno, porque si no sabe corresponder su alimentación de acuerdo con su ritmo circadiano, pues va a activar los genes no adecuados y va a apagar los más beneficiosos. El segundo grupo va a tener que ver con el ejercicio físico. Ya los epigenetistas dicen todos tenemos que hacer diariamente mínimo 30 minutos de ejercicio. El tercer tema tiene que ver con el control del estrés. No es que anulemos el estrés, porque es fundamental, sino aprender a dosificarlo, a regularlo,
porque el sobreestrés hoy sabemos que es una condición a partir de epigenetistas de enfermedades basales como la presión alta, incluso va a incidir en la diabetes y en temas cancerinogénicos, entre otros. El cuarto tema es aprender a vivir armonía con su entorno. De ahí que es desastroso lo que hoy conocemos pues como las familias tóxicas, niños levantados en entornos de violencia permanente, va a activar una serie de genes que no van a ser los más adecuados para su desarrollo e integración a la sociedad. Y por último, pues abre el abanico, es la importancia de que nosotros vivamos haciendo lo que nos gusta. De ahí pues que muchos teóricos hoy de la educación planteen de que no hay que insistir y dirigir los muchachos a que solo piensen en educarse para el trabajo, sino que se eduquen para gustar y vivir, y que si eso lo logran, van a tener también las oportunidades de vincularse al mundo del trabajo. Así, brevemente entonces, como la perspectiva genealógica, de una manera, de unos brochazos muy grandes, y pasaríamos entonces a la diapositiva, donde empezaríamos a hablar, no de prospectiva, en primer lugar, pues no tengo las competencias, pero en historia aprendemos a hacer análisis de coyuntura y sobre todo de coyuntura larga, que nos permite evaluar tendencias y el devenir de las crisis. En esa medida, una cosa a favor en este momento es que el mundo que debemos prospectar ya se está desarrollando. Es decir, muchos de los problemas de hoy deberíamos haberlos reflexionado en los años 70, 80, pero ya hay una serie de hechos cumplidos y de procesos que ya son incontrolables. En esa medida hablo de las megatendencias, ¿sí? Después de 2007 el mundo se hizo urbano y la urbanización va a estar, los procesos sobre todo de concentración en las megalópolis, es uno de los temas hoy de debate y de cómo traigo el ejemplo. Ciudad de México le reclama al Estado federal que le dé competencias para que le ceda competencias del Estado federal a ella como ciudad que tiene más de 20 millones de habitantes y que con la estructura administrativa y las competencias no podía hacerlo. Finalmente, la respuesta que se dio en México fue darle a la ciudad el estatuto de estado al nivel de los demás estados federales. Obviamente hay muchas discusiones. Cuando uno habla con los mexicanos, dicen que esa no fue la solución adecuada y que en muchos aspectos perdieron posibilidades de autogestión y de gobernabilidad. Pero digamos que ese es parte de los temas hoy centrales y que va a incidir en la paideia, porque obviamente la paideia de la vida no quiere decir que expulsa a las otras paideias. Las otras como capas se integran a ella y la van a influir en mayor o menor medida de acuerdo al contexto geográfico y temporal. La obligatoria reformulación de toda esta institucionalidad que está en crisis, digamos,
la reformulación del Estado-Nación, de la familia y del trabajo. No me voy a entrar en ese tema, pero para todos nosotros es consciente pues los grandes problemas que tienen esas instituciones. La otra pues es evidente, el formateo, el cual el COVID-19 ha acelerado más, pero mostrando todas las dificultades y todas las brechas y barreras que estaban ahí solapadamente, pero que ya son evidentes y que tanto la ciudadanía como la administración pública deberá confrontar. Hay otra serie de tendencias asociadas, pero quiero hacer un énfasis, es que obviamente mi enfoque es muy desde la perspectiva tecnológica y en la exploración quiero señalar como, digamos, que la innovación tecnológica va a depender obviamente de la inversión o del volumen de los recursos que se le entreguen directamente e indirectamente, como son apropiados de manera transparente o de manera dolosa. Y hoy es claro que hoy se ha consolidado las llamadas Big Techs, tanto en el lado occidental como en el lado oriental, donde China ya ha empezado a someterlas y a regularlas, pero en Occidente el tema no es tan claro. Y las Big Techs ya han logrado el nivel de penetración global, el nivel de acumulación, para que prácticamente sea imposible que le llegue competidores. Y tienen toda la estructura, como lo miraremos más adelante, para capturar toda la innovación que se dé en las otras capas y que ayudará a la sostenibilidad y permanencia de ellas en su monopolio. Y hoy Pierre Levy ya lo ha señalado, tenemos que reflexionar sobre estos tecnopoderes que desbordan hoy por su capacidad de gestión el Estado Nacional. Sigamos. Bueno, y se me escapa uno que quiero hacer mucho énfasis, como en el mundo del formateo de las máquinas digitales, ya estas son creadoras de valor. Y es muy interesante o significativo mejor el que AlphaGo, la IA de Alphabet o Google, Corea le haya dado un DAN. Y se le ha dado un DAN porque innovó tácticas y presentó nuevas estrategias en la lucha en el tablero de Go. Ya eso, entonces podemos decir que ya podemos hablar de creación de valor. Dicho de otra manera, la IA se le ha adelantado a la robótica, a la ingeniería de control, y ya ella empieza a mostrar todo su potencial, y es por eso que va a presentar una serie de fisuras y fracturas en la organización tecnoeconómica. La siguiente diapositiva. Bueno. Siguiendo con las tendencias, entonces hay un consenso. Este es un documento que resume las 6 tendencias más importantes, pero que cuando uno revisa la información última sobre el tema, hay el consenso que ese ha sido el impacto de cómo procesos que ya venían, pero que la pandemia ha acelerado en la medida de que obligó a potenciar la educación e-learning o la educación a distancia
a través de máquinas electrónicas. La primera, ahí la ven, es pues la incorporación de la IA a toda la gestión académica. Segundo, el uso del Big Data, que obviamente es una condición de la IA, ¿sí? El tercero, la exploración de lo que saca la experiencia y la evaluación, y ya hay mucha literatura que se las anexaré en un documento mostrando que el modelo por el momento exitoso va a ser la hibridación, es decir, aprender a conciliar la cultura e-learning con la cultura análoga. Entre otras cosas porque se encontró varios riesgos, y es que ya habían sido previstos desde la psicología cognitiva o incluso la neurología cognitiva, y es que si la motricidad fina de la escritura es uno de los elementos más importantes en el desarrollo del córtex neuromotor, que va a ser condición esencial para la confrontación del lóbulo frontal, el que desaparezca la motricidad fina de la escritura asociada a los teclados y a lo que viene, que se ha retrasado más de lo esperado, que es los comandos vocales, es que habría un riesgo en nuestro desarrollo cognitivo, y por eso en una obra que se llama El tercer instruido, ya Michel Serres planteaba la importancia de enseñar a tejer desde el grado 0 hasta el grado, en el caso colombiano, hasta el grado 11, ¿sí? O lo que es lo mismo, la importancia de incorporar la manualidad y generar las competencias de pensar con los 10 dedos, que incluso entiendo, no la conozco, pero Harvard, por ejemplo, tiene unos cursos dedicados a desarrollar el pensamiento manual. En esa medida, habría otros argumentos pues para potenciar la hibridación. La siguiente diapositiva. Bueno. Cae de su peso pues la importancia de los recursos abiertos que tenemos que aprender a gestionar. El quinto tema es la importancia de la formación continua a lo largo de la vida y los diferentes formatos de formación en microcursos, incluso en microcursos, respondiendo a necesidades muy puntuales. Y ese es uno de los retos más importantes que tiene la educación superior, pero también son retos que tiene que enfrentar la educación para el trabajo y la educación en la media técnica. Esos cursos de actualización como respuesta a la permanente transformación de las herramientas de trabajo en el mundo digital. Bueno, y lo importante de cómo entonces las empresas dedicadas al negocio de la educación superior, particularmente, se ven obligadas a generar laboratorios y invertir significativamente en recursos para para poder competir. Siguiente. No alcancé a organizarles la diapositiva, pero en los documentos se desarrollará mejor. La educación formal, tanto a nivel internacional, las estadísticas muestran, obviamente en unos países con mayor grado que otros, que los procesos de formar a distancia y de hibridación no encontraron muchas resistencias, que es uno de los temas que quisiera impulsar en el debate. Las barreras, por un lado barrera y por otro lado la enorme resistencia del statu quo, es decir, dentro de la misma escuela a pasar de la paideia de
del mundo del trabajo y de las revoluciones burguesas a la nueva paideia. Bueno, y uno de los retos más importantes que va a tener entonces la escuela es que los contenidos, como lo voy a señalar más adelante, ya en la web hay una cantidad enorme de contenidos. Los docentes hoy no tienen que dedicar tanto tiempo a producir contenidos, sino a gestionar, a identificar, a valorar la calidad, a capturarlos y a cumplir la función de la escuela, a distribuirlos. Y en esa medida viene un proceso de traducción que hoy los conocemos bajo las técnicas y metodologías de didácticas y divulgación de los conocimientos, tanto en ciencias como en el orden del pensamiento filosófico y de las artes. ¿Qué es a entender por traducción? Por traducción, todos los saberes generan procesos de traducción, es decir, las ciencias, la filosofía, las artes, pero especialmente el mundo de la textualidad genera, tiene que entender bien cuáles son las invariantes. Obviamente en el mundo de la ciencia las invariantes son prácticamente inmodificables, pero los maestros tienen la tarea de recrear y hacer accesible esa cultura fuerte a sus estudiantes, que obviamente en su devenir y evolución cognitiva irán alcanzando los niveles de experticia según sus intereses. Siguiente diapositiva. Un buen ejemplo de traducción, Michel Serres tiene un trabajo sobre cómo el pintor Tourneau traduce a Carnot. Este cuadro se ve el enorme velero de batalla, ¿sí?, arrastrado por un pequeño barco a vapor. Es el nuevo mundo, ¿sí? Eso es traducir. Al que ve el cuadro le queda claro el quiebre y las potencias de fuerza que están ahí, es decir, el gran velero que utiliza las fuerzas eólicas enfrentado a las fuerzas termodinámicas. Es un buen ejemplo en el arte, mostrando el impacto de la ciencia y la tecnología. Esa es la tarea de los maestros. La que sigue. Bueno, rápidamente, entonces, si ya hemos identificado como escenarios de futuro y futuro ya en construcción y desarrollo, ¿cuáles serían los laboratorios y las metodologías para evaluar y decidir qué es lo mejor? Ese es el reto que propone Dagoñé. Voy a presentar rápidamente unas diapositivas porque me quiero centrar en una en particular para que conversemos. La siguiente diapositiva. Bueno, aquí presento las plataformas educativas, sus tendencias, ¿sí? Ya después, si toca, las retomamos desde las plataformas MOO y cómo se han sido apropiando y transformando las plataformas LMS. La que sigue. Bueno, ahí si ustedes ingresan a esos enlaces van a encontrar recursos enormes, los que tiene YouTube en su propuesta educativa, los que tiene Apple en su propuesta, los de la Open University, y bueno, se me soltó. No se te escucha bien, no se te escucha bien. ¿Se dejó de escuchar? Ya, ahora sí, ahora sí. Sí. Bueno, y ahora pongo el link, por ejemplo, este señor Velasco hace un comisariado de recursos
impresionante. Entonces vamos a encontrar ya hoy personas dedicadas a organizar potentes repositorios y organizaciones para la enseñanza. Entonces el problema, vuelvo y digo, una de las competencias que no hemos liderado con el suficiente énfasis para la nueva docencia en la paideia para la vida es aprender a hacer el comisariado o curación de contenidos, que es aprender a capturar, a analizar y a divulgar la información para que en el proceso de traducción se vuelva conocimiento. La que sigue. Aquí algunas, el espectro es grande, solo es una pequeña muestra para que esa es la invitación que hago, es cómo evaluar, cómo vamos a someter a prueba las propuestas de estas organizaciones para validar, digamos, en cierta cultura, las mejores prácticas o el conjunto de prácticas que debemos defender y cuáles abandonar. Esos procesos siempre se dan de una manera intuitiva, orgánica, pero Dagoñé nos dice que debemos hacerlo ya con el rigor de la racionalidad científica, que es el experimento y la evaluación estadística. La que sigue. Bueno, no alcancé a hacerlo lean, pero aquí también hay una cantidad de manifiestos, experiencias marginales proponiendo nuevas formas de enseñar y de aprender, que finalmente resumimos es un cuestionamiento total a la institución escolar. Y algunas de ellas van a volverse, van a dejar de ser marginales, van a volverse de uso general, y la escuela como la institución tal en la manera en la cual fuimos formados y conocemos se va a volver marginal. La que sigue. Bueno, para dar un ejemplo de propuestas supremamente innovadoras por fuera de la escuela y de gran impacto, son nada más 3 diapositivas donde ustedes tienen links para explorar todo el universo de TEP, que es un buen ejemplo de innovación y de cómo ir copando e identificando nichos de generación de conocimiento para impulsarlos y volverlos generales. La que sigue, y la que sigue, porque quiero llegar a la última, que es dedicada a las BTs, que he traído como ejemplo. Por favor, te devuelves a la anterior. A ver, no, la que sigue entonces. Y esa, bueno, ese es el universo de Alphabet, que es el gran conglomerado que creó Google. Ahí van a encontrar las diferentes líneas de negocio y en cada una se está mostrando los niveles de intervención donde están apostando a la transformación, es mejor, dicho de otra manera. Ahí ustedes encuentran resumido el futuro que está construyendo. Abajo hay unos pequeños links para mirar el tema de la investigación a nivel de IA y su convergencia con la neurología y el cognitiva, y cómo proponen para el 2030 que los cerebros se van a conectar a la web. Dicho de otra manera, vamos a estar todos con todo conectados en la medida de que se generalicen tecnologías como la 5G, como el Internet de las cosas, y buenos ejercicios en el mundo de la cinematografía es la serie Sense8 y Matrix de los, hoy ya no los hermanos, sino las hermanas Wachowski. Sí. En la anterior diapositiva, pues se plantea el escenario y también las apuestas tan fuertes en el campo educativo.
La pandemia permitió que la propuesta educativa de Cloud Computing a través de los Chromebooks fuera un éxito, y por primera vez un dispositivo que son los Chromebooks vendieron más que los Mac de Apple, para que alcancen a evaluar la magnitud de lo que ha significado, por un lado, la aceleración de la cultura digital en el mundo, en nuestro mundo, liderado por las Big Tech como Alphabet. Bueno, habría mucho que decir, pero creo que espero haber entregado como el grueso de la propuesta para que conversemos, ¿sí? Y digamos, aquí hay también como una invitación a que hasta dónde podemos apropiar la ruta propuesta por François Godonnier. Muchas gracias, señor Iván. Le damos entonces paso al doctor Pedro Juan para que nos comparta sus comentarios. Doctor Iván, compañeros, muy buenas tardes. Gracias por toda la información que nos has entregado, toda muy valiosa. Hablar de la escuela se ha vuelto como un deporte, ¿no? Pareciera ser que las sociedades criticamos aquellas herramientas con las cuales fuimos entrenados y formados para participar en la sociedad. Pareciese que hubiese una insatisfacción con el producto finalmente logrado. Cuando hablabas de esta matriz, cuando identificabas los elementos o los factores o las variables que Serres expresaba como de tecnologías de baja potencia, pues uno lo que encuentra es que ahí está de alguna manera la base del conocimiento como lo hemos venido estudiando en Occidente a través del tiempo. Nosotros pues hemos trabajado con las manos, hemos reflejado lo que hemos hecho, lo que hemos visto. Nace lo pictórico, nace el grafo, nace la escritura cuneiforme, nacen después diferentes tipos de expresión y el humano se comunica con otro humano. Y cuando empieza la comunicación y empieza el registro, algunos dirán, incluyendo Serres, que nace la civilización, Hoy por hoy, en un país como el nuestro, también se habla de educación y se habla de la escuela fallida y de una escuela que lamentablemente no alcanza la categoría de escuela, ¿cierto? Es un decir, es una forma de referirse a nuestro mal llamado sistema educativo. Cuando uno mira entonces que empiezas tú a hablar de que el fracaso gira alrededor de una situación que nosotros vivimos de manera permanente y casi constante en todas las acciones de nuestra vida cotidiana en Colombia, y no hablemos sino de Colombia, pero estamos hablando de inequidad. Y cuando uno habla de inequidad de manera estructurante, pues eso será lo que va a obtener, ¿cierto? Algunos dicen que la educación solamente alcanzará a ofrecer un aporte real de construcción de sociedad democrática positiva cuando los niños que estén, invento el grado, en segundo elemental o en segundo de primaria, en cualquier rincón del país, pues reciban la misma educación, la misma calidad, los mismos contenidos y ojalá con los maestros todos con un nivel de capacitación más o menos establecido dentro de un rango. Eso no se da, lo cual está generando una condición de futuro supremamente compleja porque lo que estamos construyendo es una sociedad inequitativa. Y usted pretender a partir de la inequidad sostener y soportar una democracia, pues eso se hace muy complejo, porque es hablar de un constructo a partir de todos aquellos elementos que no le son favorables. Yo quisiera dejar, Juanchito, hasta ahí en este momentico para que tú entres, refuerces y el doctor Iván y los amigos que nos anunció, pues nos puedan abrir un poco más el panorama. Muchas gracias, doctor Pedro Juan. Sí, la verdad es que, digamos, nosotros tenemos encuentros semanales con Iván donde hacemos un poco de vigilancia tecnológica, etcétera, y en esos encuentros
pues en algunos de los encuentros hablamos sobre el concepto del fracaso de la escuela, y en esos encuentros yo siento que queda muy claro el concepto, y siento que aquí en esta conferencia, pues digamos que se hablaron de muchas cosas, pero no quedó claro, digamos, como el concepto de fracaso de la escuela como tal. ¿Por qué se habla de fracaso de la escuela? ¿Cuáles son los indicadores que lo soportan, a pesar de que se mencionaron algunos? Pero a mí sí me gustaría que Iván nos ahondara un poquito más en la discusión sobre ese tema en específico, que trató, digamos, de manera rápida a principios de la conferencia. El fracaso de la escuela tiene que ver, digamos, se habla de fracaso de la escuela, o más bien, como yo lo he entendido, es a partir de la educación formal, ¿cierto? De la escuela formal que nosotros conocemos, y se habla de fracaso de la escuela es porque, entre otros indicadores, es porque lo que está formando a la sociedad, al parecer, no es mayoritariamente la ruta formal, sino que existen otras rutas que forman a la mayoría de las personas para poder vivir, para poder convivir y para poder, pues, digamos, sobrevivir, ¿cierto? En ese sentido, digamos que nosotros hemos hablado en algunos de esos encuentros liderados por Iván de que existen otras rutas de aprendizaje, en donde la mayoría de la gente que se mueve, digamos, en los mercados informales, y algunos de ellos en los mercados ilegales, en los mercados de bajos ingresos, pues ha tenido acceso a otras rutas de aprendizaje. Entonces, ¿cómo aprende un mecánico mecánica? ¿Cómo aprende, digamos, cómo se aprenden los diferentes oficios de los que sobrevive y de los que vive la mayor cantidad de la población? Pero además, cómo se aprenden, digamos, el resto de valores, creencias, etcétera, etcétera. Digamos que al final vemos que se aprenden a través de otros mecanismos que no son los de la escuela formal. Entonces uno lo que va viendo y lo que se va configurando es que, digamos, las necesidades de la sociedad están un poco desconectadas, no solamente de la escuela primaria, de secundaria, etcétera, etcétera, sino también en términos de los grados superiores. Entonces nosotros vemos en las dos puntas, por ejemplo, vemos cómo algunas empresas de tecnología, grandes empresas de tecnología, están creando incluso sus propias ofertas educativas de nivel superior. Vemos, por ejemplo, cómo Alibaba tiene una escuela de negocios donde enseña, digamos, las habilidades que necesitan las personas para poder trabajar temas digamos, de marketing digital y de ventas digitales que ellos usan. Vemos, por ejemplo, cómo Samsung tiene su propia universidad en donde, digamos, enseñan a las personas a hacer, digamos, las cosas que ellos necesitan, tanto en la parte de hardware como de software. Vemos cómo el propio Google, el propio Facebook tiene unas ofertas educativas específicas para aprender a usar no solamente sus plataformas, sino todo lo que está alrededor de ellas, y que eso va configurando, el mismo YouTube, eso va configurando los oficios del futuro. Entonces, los oficios del futuro, digamos, en términos de la escuela primaria y secundaria, las personas tienen otras rutas de aprendizaje no formales, y en términos de la educación superior y para la adultez, las nuevas economías están creando su propia oferta educativa por fuera de, digamos, de la educación más formal. Entonces ahí es donde vale la pena, digamos, revisar, digamos, cómo se hace para que, bueno, dicho eso, esto hacia dónde va. Iván comentaba un poco
que nosotros hoy, digamos, eso lo hemos hablado también en varias ocasiones internamente, que las reales revoluciones es cuando se ponen en entredicho las bases de la sociedad, que son el trabajo, la familia, y el Estado, ¿cierto? Y el Estado. Y entonces, de esa manera es que no solamente nosotros, sino varios teóricos de lo que hoy llaman la cuarta revolución industrial, dicen que esa tal cuarta revolución industrial no existe. En realidad estamos en la tercera, ¿cierto? En donde han cambiado realmente esas bases de la sociedad, y en donde hoy vemos cómo las familias ya no son nucleares como se necesitaban en la industria, en la industrialización pues de la fábrica, que era digamos, el padre que trabajaba en la fábrica, la madre que cuidaba a los hijos, ¿cierto? Etcétera, y ahí se necesitaban las familias nucleares. Hoy vemos multiplicidades de tipos de familias, que eso parte, lo hablábamos con Iván en algún momento, eso parte de la revolución de la píldora, pero y de ahí hacia adelante, digamos, la explosión de las sexualidades. El trabajo también se encuentra en una revolución muy grande en términos de que ya el trabajo no es el trabajo repetitivo, el trabajo físico que emplea casi todas las personas, sino que ese trabajo ya no es el trabajo de la fábrica, de la revolución industrial, sino que, pues de la primera, si se quiere, sino que ya es un trabajo diferente, un trabajo de oficina, un trabajo descentralizado, un trabajo más de conocimiento que de trabajo físico, donde todas las tareas físicas y repetitivas las reemplaza la máquina. Y por último, el Estado, pues vemos la gran crisis en la que está. Digamos que los niveles, esto no es un problema, pues alguien me tildará de uribista, pero esto no es un problema de Uribe ni de Duque. En realidad, cuando uno ve el contexto global, la credibilidad de las instituciones del Estado está baja en todo el mundo. La gente no le cree al Estado, no está contenta con el Estado, no siente que el Estado representa a la mayoría de la población, y hoy los estados están en entredicho, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice, una estructura de la escuela y de la universidad sí se está pensando para una revolución como la que estamos viviendo. Y digamos, en ese sentido, ¿qué tipo de escuela se necesita? Y ahí es donde yo quisiera, para terminar, poner una discusión sobre la mesa, y es, digamos, ¿hay un fracaso de la escuela o es simplemente un traslape temporal? ¿En qué sentido? En el sentido de que es posible que antes que la escuela y la educación para la fábrica y la inclusión, mejor dicho, es posible que antes no se necesitara tantos profesionales, es posible que antes no se necesitara tantas personas que se dedicaran al conocimiento y a la cultura, etcétera, etcétera, porque es posible que antes la economía no realmente demandaba otro tipo de trabajo. Yo sinceramente creo que hoy se habla de la crisis de la escuela y de la crisis de la universidad, no porque haya cambiado la escuela y la universidad, sino por todo lo contrario, porque no ha cambiado. Y hoy yo sí creo que hay que hablar de inclusión más que antes, porque hoy sí se necesita que las personas hagan trabajos más, digamos, más del pensamiento, más del conocimiento, más de la tecnología y más de la innovación, porque los otros trabajos simplemente se están acabando, ¿cierto? Cada vez más. Entonces yo lo que creo es que todo esto estas crisis que se ven en la educación son un efecto y no la causa, son un efecto de los grandes cambios en lo que Lucio
o bueno, o el libro de Antioquia 2050, que yo sé que les debo las copias, llamamos nosotros ahí, digamos, como esos cambios de lo tecnoeconómico, ¿cierto? De lo sociotécnico, perdón. Digamos, de las realidades sociotécnicas. Yo creo que ese es el tema, o sea, y por eso, digamos, es en ese contexto que yo entiendo la crisis de la escuela y la crisis de la educación en general, ¿cierto? No sé si de los que nos acompañan alguien quiere, digamos, poner algo sobre la mesa, Lucio o alguno de los compañeros que están con nosotros, con Iván. Con mucho gusto. Doctor Castrillón. Doctor Castrillón siempre será. Doctor Lucio, se te apagó el micrófono. Listo. Doctor Castrillón, es un honor escucharlo, tanto conocimiento junto, a mí me abruma. Realmente solamente dos temas. El primer tema es alrededor de las nuevas tendencias que hay en Colombia alrededor de la escuela. Una es la escuela nueva, que es una introducción. La escuela nueva alrededor de la gran necesidad que había en las zonas rurales de darle un curso al que estaba en primero, en tercero, otro que estaba en tercero, otro que estaba en quinto y otro que estaba en séptimo. Entonces había que formarlos juntos. Además, el niño de 7 años al de 9 y al de 11. Y esa escuela nueva la asume el ministerio, la introduce. La segunda necesidad fue la que introduce la metodología Waldorf para formar en emociones y en un montón de cosas que no se estaban generando al interior de las casas, ni mucho menos en los espacios públicos. Entonces, allí me encuentro con ese libro, alguna vez lo hojeé, el libro de François de Gognac. Mi francés es muy malo, te excusa. Alguna vez me lo encontré y confrontando con eso, un amigo me decía, no, pues es que hay uno que no se llama el fracaso de la escuela, sino que se llama la escuela de las oportunidades. Y esa es la primera que me quiero referir. Y es que en este tema de mirar siempre el futuro y ver qué está pasando, esas megatendencias, esas metatendencias, esos señales débiles, esta no es ni una megatendencia ni una metatendencia, esto es un hecho portador de futuro que se inicia como señal débil y en este momento casi es un hecho portador de futuro. Y es la uberización de la educación, ¿sí? Y allí empieza una nueva escuela de oportunidades. Me estaba diciendo el fin de semana pasado un amigo, ¿cómo te parece? Este muchacho hizo entre el año 2018 y el año 2000 y finales del 2020, 25 cursos en las mejores universidades del mundo en electrónica. Y así acaba de ser contratado por Volkswagen y no ha terminado bachillerato. Y es el duro en microelectrónica, y es el fuerte en circuitos impresos, y es el yo no sé qué, y está formado en la uberización. Ahí ahorita hablamos entre comillas de lo que quiere decir la formalidad al interior de la uberización o la virtualidad. Pero esto nos hace ver una cosa, y es hablar de mi tema, porque a mí me dicen que me invitan aquí y yo voy a hablar de filosofía, de todo lo que me encanta a mí, ese tema suyo, el tema de Pedro Juan, y que a veces Juan Durán también se mete ahí, de la filosofía, que me encanta, Alain y muchos otros, pero no meterme ahí sino con el tema de la prospectiva. Para hablar de prospectiva, lo primero que voy a decir es que nosotros en el año 2019 hicimos un libro que se llama Antioquia 2050 y yo creo que a usted sí se lo dieron, porque ahí sí sería el peor de los pecados, que a usted tampoco se lo hayan dado. Ese sería el pecado mayor, pues. Y si no, pues otro regaño para Juan Chito.
Allí generamos 12 megatendencias. Esas 12 megatendencias coinciden en gran parte con las 6, 7 que usted planteó. Hay unas megatendencias muy importantes, hay otras que casi que no hay nada que hacer, que son los océanos cada vez más calientes y acidificados. Eso es una megatendencia que casi nadie habla, ya se están olvidando de ella, y que es perversa. Y muchas otras, digamos, que son urbanas y demográficas. Pero hay una megatendencia, metatendencia o señal débil que yo quisiera hablar, y es alrededor de un mundo cada vez más interconectado. El mundo cada vez más interconectado nos da a nosotros muchísima, pero muchísima, no, ahorita hablo de la singularidad, muchísima, pero muchísima informalidad. Es decir, la formalidad existe entre dos, la formalidad existe entre dos empresas, pero o la formalidad empresa existe entre un grupo de WhatsApp o un grupo de Facebook o un grupo o un canal de YouTube. Pero formalidad, sobre todo que hay un vacío jurídico gigante para darle formalidad, no existe. Entonces, además de un mundo cada vez más interconectado, es un mundo cada vez más informal. Por lo tanto, esa cuestión de que hay que educar formalmente también nos entra en crisis, con una anécdota que yo lo voy a decir con toda tranquilidad. En el año 2002, una prestigiosa institución universitaria de la ciudad me dijo: yo lo gradúo a usted como especialista en prospectiva organizacional, cuando eso había que hacer una especialización de 2 años y había que hacer una monografía de grado. Sí, y en el año 2005 yo me presenté a una convocatoria y me la gané, y también se había presentado a la universidad y me declararon persona no grata porque soy competencia de ellos. Y dije, wow, aquí sí que llegamos a donde el mundo cambió. El mundo cambia. Y ahí quería terminar porque Michel Godet dice, el mundo cambia y los problemas permanecen. Ahí, todos queremos hablar sobre educación. Entonces yo hice una cosa muy buena, y lo está haciendo IPSER y lo está haciendo Global Education y muchas otras, y es educación no formal. Y alrededor de la educación no formal, personalizada, uberizada, a la vez de que es no formal, personal y uberizada, es el tema del siglo XXI. On demand, a la medida. Como a Pedro Juan le gusta tanto las anécdotas, yo a veces me le robo una o dos, entonces yo voy a hablar que había una empresa que nació en Medellín y se llamaba Everfit, y a usted le hacían un vestido a la medida, ¿sí? Y esto es el siglo XXI. ¿Qué conocimiento quiere a su medida? Y ahí, aunque le pongan el título que Lucio está dando un diplomado, el diploma no sirve para nada, porque educación no formal. El diploma tiene el sello de la Federación Mundial de Estudios de Futuro, del Millennium Project, de muchas cosas. Hay gente que pone muchos más sellos, y cada cantidad de sellos a los cuales pertenece uno dan alguna referencia de dónde sale el conocimiento. Pero la gracia de todo es la educación a la medida. Los grandes problemas que tienen hoy las empresas cuando solicitan, yo necesito un ingeniero muy economista, que tenga una gran capacidad de gerencia, que a la vez sea muy sensible, que sea una maravilla manejando aspectos sociales, y uno dice, ¿qué universidad podrá formar esa persona? Pero ya hay instituciones que pueden llegar, venga, yo le armo a usted su paquetico. Ese es mi comentario para usted, y la pregunta grande de cómo, si usted me encanta que le guste la perspectiva, me alegra cuando yo encuentro perspectivistas en ciernes, o ya cernidos más bien, me gusta mucho eso, y preguntarle, el quiebre tiene que darse, ya se empezó a dar, ahora, ¿hacia dónde hay que hacer el quiebre? Un país que no ha podido reformar la Ley General de la Educación del año 80, 86, como dice el doctor Díez, etcétera. ¿Hacia dónde vamos? O sea, que mejor dicho, uno en perspectiva, como el futuro no existe, uno dice, estas son las megatendencias, estas son metatendencias ya muy del sector educativo y mucho más colombianas y antioqueñas. Estas son tendencias muy locales alrededor de un tema como la
formación en la escuela, o sea, formar para qué. Y otra cosa son los señales débiles, uberización, grandes cambios y ese gran desarrollo que es a nivel de brincos de singularidad, como la de Ray Kurzweil. Acaba de sacar otro libro que es más cerca todavía a la singularidad, y preguntarle a usted sobre eso. Muchas gracias. Antes de que me saque Natalia la cartón amarillo. Casi. Hoy no le ha sacado a nadie. Qué milagro. Gracias. Señor Mauricio, adelante. Bueno, muchas gracias. Saludo a Astrid, a Natalia, porque considero que el mundo estaría en mejores manos si estuviera en manos de las mujeres. Un honor para ellas dos que nos acompañan. Yo quiero, primero que todo, darle como las gracias a Juan y a todos los presentes a la mesa por facilitar este espacio, y quiero presentar como unas dos líneas fuerzas. Creo que Iván lo que nos ha presentado es un reto, y el reto, el llamado de atención que nos está diciendo es que el fracaso de la escuela lo tenemos ante nuestros ojos. Está en los excluidos. En las diapositivas que él nos presentó, se mira que el 44, escuchen bien, el 44% de los estudiantes de Colombia de primerito a sexto no logran graduarse, o sea, el 44%. Ese es un dato. También presentó otros que no hizo mayor énfasis, pero tiene que ver con el seguimiento que PISA, Prueba Saber, está haciendo en los primeros semestres en las universidades, y está demostrando que la escuela no es esa de solamente primaria y bachillerato, sino que la universidad, escuchen bien, la universidad también está fracasando. Han medido que en educación los peores evaluados van a ser los de pedagogía. Los de mejor desempeño están los de matemáticas y los de ciencias duras. Simplemente, digamos, esa sería como una línea de fuerza y un llamado de atención. Y lo que quien antecedió en la palabra, estamos de acuerdo, uno hace énfasis es en las ganancias, no en la pérdida, porque si no, digamos, no bastarían los pañuelos para sentarnos a llorar. Entonces, pero hay que hacer énfasis, digamos, en la exclusión, en la inequidad, en la medida en que es la gran mayoría de la población. Estamos hablando de Colombia, decía el doctor Juan al principio, no hablemos de otros países, hablemos de Colombia. En Colombia sabemos que los grandes excluidos, la gran inequidad, y ahí es el fracaso de la escuela no logró integrar a los ciudadanos a esa sociedad en general. Entonces tenemos los excluidos porque no lograron anclarse, no son competitivos en el sistema productivo y en otros oficios. Y lo decía el colega Iván. ¿Para qué, digamos, estaría trabajando con la escuela entonces? Estaría trabajando esos excluidos y todos esos, digamos, que quedaron por fuera por la inequidad. Los que están tomando a esos ciudadanos son todo el tema de la ilegalidad. O sea, ellos son los que se están beneficiando con esa mano de obra. Entonces, pienso que Iván, el gran llamado de atención que nos está haciendo, lo decía también el doctor Pedro Juan, esa superestructura, digamos, de esa matriz de análisis de la educación, lo que nos está, digamos, alertando, y él lo dijo específicamente, esas tres paideias. Teníamos la paideia griega, que era la formación para la ciudadanía, la burguesa, que era la vinculación al trabajo, y tenemos esta última, digamos, paideia, que nosotros nos atrevimos a llamarla así, que es formar para la vida, porque hoy en día digamos, el trabajo está siendo reemplazado por la robótica, por todos los códigos matemáticos. Eso ya está bien dicho. Entonces,
Siguiendo como con ese hilo, esa gran discusión, nos recordaba Iván, cuál sería como esas 3 capas que debería tener todo un ciudadano. Y recuerden bien, una formación en contexto, y de pronto Astrid ahora nos puede colaborar mucho en eso, que es una experta en educación en contexto en Colombia, con gran recorrido también internacional. Entonces, esa educación en contexto es una inspiración en lo local y que va a tomar como referencia, digamos, una globalidad, pero solamente como referencia para potenciar la creatividad de nuestro entorno. O sea, ahí, digamos, marcaríamos como ciertas pautas y no estaríamos como dependiendo de cuál es el invento que salió y nos vamos a pegar ahí. Decimos, por decir un ejemplo, la bandeja paisa no es tan paisa y siempre estamos despegados de qué están inventando en el exterior y nosotros ahí, digamos, vamos a la saga. Entonces, finalmente nos diría Iván esas mega tendencias, y quiero cerrar acá como para darle la oportunidad a mis compañeros. En ese tema, cuando él dice de las competencias, digamos, a tener en cuenta, y esa gran función que le tocaría a la escuela hoy en día, sería esa traducción, es decir, tratar de garantizar una divulgación del conocimiento, o sea, un acceso para todos, para crear esa equidad y distribución, y no solamente que esté en unos pocos que tienen acceso a los mejores centros educativos y a los mejores cursos, como lo decía mi antecesor. Aprendió el chico sin terminar bachillerato, y bueno, y esa es una de las rutas, los mejores cursos, y me imagino que es mejor que un profesional, porque ahí es donde están como las líneas de frontera, pero la gran discusión es cómo garantizamos que esa ciudadanía, la mayoría de la sociedad, tenga acceso a eso. Hasta ahí quiero dejar mi reflexión, y gracias por la invitación y por la oportunidad de poder expresar como estas líneas. Muchas gracias a todos, y de nuevo gracias a estas damas que nos acompañan hoy. Muchas gracias, señor Mauricio, por sus aportes. De pronto la señora Astrid quiere acompañarnos. Claro que sí. Bienvenida. Bueno, un saludo muy especial. Gracias por esta invitación, Iván. Con un gran abrazo, Freddy, a todos los que están en esta conversación tan interesante. Iván tocaba unos temas que han sido muy sensibles para nosotros, como yo soy maestra rural que ha sentido y ha vivido la escuela durante 34 años, ¿cierto? Pero en especial la escuela rural. Ahorita tocaban el tema de la escuela nueva, la escuela monodocente, la escuela multigrado, ¿cierto? En esa escuela me moví yo y me he movido. Y hay una cosa que para mí trasciende, digamos, la reflexión de la tecnología, de la educación mediada por la tecnología, y es esa formación de seres pensantes y críticos, que desde esa escuela que se propone en un aula multigrado, con múltiples carencias, no porque el modelo en sí sea malo, la escuela activa se refleja precisamente en esa escuela nueva, en esa aula multigrado, que se piensa unos asuntos muy importantes desde la misma metodología que inspiró el movimiento, y es precisamente el conocimiento, el hacer, el ser, el convivir y la innovación. Con el COVID nos dimos cuenta que seguramente hay unas brechas muy grandes. Anteriormente, antes del COVID, creíamos que la escuela rural estaba por allá muy lejos de las condiciones de tecnología, de accesibilidad a Internet y muchas otras condiciones. Pero no, nos dimos cuenta que estamos en igualdad de condiciones. Pero lo peor fue la posibilidad de ver cómo esa escuela que nos estaba pidiendo una dinámica distinta, una dinámica que trascendiera el currículo fraccionado, el currículo por contenido, son 9 áreas obligatorias en el país. Y esas 9 áreas obligatorias, pensémonos los planes de estudio que tienen. Hemos fracasado en muchos aspectos, pero para mí
uno de los fracasos más grandes que hemos tenido, y no diría que fracasos, es decir, históricamente ya no es esa escuela, es la escuela pensada por contenidos, por áreas fraccionadas, por un profesor o docente que da una área específica, porque no piensa ni el contexto, ni el territorio, ni la vida de las comunidades, ni lo que socialmente emerge en esa cultura donde se está desarrollando el quehacer educativo. Entonces diría que esa escuela que se está transformando, yo tengo una voz más de esperanza de esa escuela que ha fracasado porque tenemos unos modelos anquilosados para unos chicos de este siglo que sí o sí tienen una gran necesidad, pero también una gran motivación por aprender. En las voces de a veces los maestros está es que los muchachos no quieren nada, es que no les gusta nada. Yo pienso que la pregunta la debemos cambiar, no es cómo enseño, sino ellos cómo aprenden. ¿Cómo aprenden los muchachos de hoy? ¿Qué les gusta? ¿Qué los motiva? ¿Qué los moviliza? Y seguramente que cuando tenemos una escuela pensada desde el territorio, desde las prácticas sociales y culturales, desde esa perspectiva de desarrollo local, esa escuela motiva, esa escuela la entiendes, esa escuela la comprendes. Pensémonos lo que pasó en el momento en que llega la pandemia. Manden talleres, 23 de marzo. Una sola familia que tuviese 2 hijos recibía 18 talleres en una semana. No, es que no es por talleres. Entonces el ministerio dice, vea, flexibilicen el currículo. Pero realmente quienes veníamos pensando la flexibilización curricular, los modelos educativos flexibles, las adaptaciones de la educación a los territorios, a los contextos biodiversos que tenemos en esta Antioquia tan maravillosa, por ejemplo, éramos los maestros del contexto rural. Y éramos los maestros en el contexto rural que veníamos haciendo unas luchas fuertes por sostener las propuestas de flexibilización que quisieron desaparecer y quieren seguirse desapareciendo con la fusión de los modelos educativos o de las escuelas rurales a las escuelas urbanas con la ley 715. Entonces las tensiones en Colombia son tensiones muy fuertes. Son tensiones muy fuertes que vivimos los maestros y a eso acompaño la formación del maestro. Las normales tienen que pensar una escuela para la vida, pero ¿qué significa una escuela para un mundo posible? ¿Qué significa una escuela para la vida? Seguir repitiendo contenidos, seguir bajando mallas curriculares o las mallas de aprendizaje que nos propone el ministerio, seguir perdiendo en Colombia algo maravilloso que tenemos y es la autonomía curricular. Que si nosotros dejamos que sigan poniéndonos la malla curricular igual para todos, la propuesta pedagógica igual para todas las instituciones, el sistema institucional de evaluación para todos, perdemos algo que tiene en América Latina solo Colombia. Y es que hay tantos sistemas institucionales de evaluación como instituciones hay. Esto es una gran riqueza. Y es que en Colombia tenemos autonomía curricular. Eso es otra riqueza. Entonces, quisiera como dejar en esta conversación algo muy importante y es ¿a qué llamamos una educación para el contexto? ¿Qué es eso de flexibilizar? Cuando los mismos maestros no estamos preparados para eso. Mire, el sistema educativo colombiano plantea una evaluación en el decreto 1290 por procesos de evaluación cualitativa, por desempeños, y la universidad forma a los maestros y lo evalúa de manera cuantitativa. Y así una cantidad de incoherencias en la formación del maestro que va al territorio. Y cuando el maestro llega al territorio y encuentra una población diversa, donde convergen comunidades afrocampesinas, comunidades indígenas y una diversidad de historias y de realidades, el maestro que acaba de salir de la normal o salir de la universidad dice, a mí no me enseñaron nada. Entonces ha fracasado, pero ese movimiento de transformación lo tenemos que hacer desde la base, desde la formación de los maestros. Al sistema educativo colombiano se vincula cualquier profesional que quiera ser maestro. Eso no pasa en otros sistemas, ¿cierto? Entonces, es una reflexión bien interesante para pensarnos esa escuela para la vida, desde el conocimiento, el hacer, el ser, el convivir,
y esa innovación pensada más desde el territorio, que llegue no solo desde el plan decenal para que llegue a la institución a su propuesta educativa, sino que se piense desde la base, desde los territorios, para pensar un plan realmente a nivel nacional pertinente. Dejo hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Astrid, por tu aporte. El doctor Iván, ¿le gustaría complementar algo? Sí, pero antes quiero preguntar si el amigo Freddy quiere conversar. Hola, saludos. Sí, lo que pasa es que estoy en carretera y paré un momentico para poder escuchar. Entonces, bueno, por eso estaba escribiendo. Bueno, sí, me parece totalmente interesante la conversación y los debates que se suscitan. Freddy, está muy bajito tu tono. Bueno, espera un momento. Oh. Hola Iván, ¿me escuchas mejor así? Y ahora sí te escuchamos. Ah, bueno. Bueno, que me parece supremamente interesante el debate pues puesto en la mesa y las diferentes perspectivas que se generan desde pues las diferentes orillas desde las cuales se ve la escuela. Entonces, ahí había preguntado precisamente al señor Pedro Juan de a qué se refería con lo que ahora parece ser que hablar de la escuela se asume de una manera pues como un deporte. Y yo lo entendía, yo pregunté porque quería precisar si es un deporte como si fuera una moda o como si fuera un asunto recreativo o como si fuera un asunto competitivo o porque es una tendencia que todo el mundo habla y no porque realmente estemos considerando o pensando seriamente que realmente hay una crisis de la idea que tenemos de escuela, de esa escuela que heredamos, que venimos y heredamos del siglo XVII-XVIII, cuando hay una configuración de ese modelo prusiano de entender la escuela y que genera y que luego es confrontado finalizando mediados y finalizando el siglo XIX por la escuela, por el movimiento pedagógico Escuela Nueva, que también es considerada en ese momento como escuela progresista, ¿sí? Y que hace unas precisiones y unas transformaciones grandísimas y que esos personajes hoy son considerados como pues unos clásicos de la pedagogía, ¿cierto? Cuando hablamos hoy, por ejemplo, de María Montessori y de las escuelas Montessori y del modelo Montessori que está generando, que es precisamente propuestas educativas de vanguardia en ese mismo modelo heredado de escuela, ¿cierto? Pero que son propuestas de vanguardia y resulta que bien, eso tiene una historia a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Cuando tenemos otros teóricos de la pedagogía, Vygotsky, con la zona de desarrollo próximo, etcétera, y que la Ley General de Educación construida en 1994, posterior a la Constitución del 91, buscando precisamente hacer una transformación de la institucionalidad escolar o de la formalización de la escuela acorde a ese nuevo proyecto de Estado que surge en la Constitución del 91 y que es un proyecto de Estado precisamente que se construye desde múltiples orillas, ¿cierto? Múltiples debates, en donde, por ejemplo, se acoge uno de los principios fundamentales de ese movimiento pedagógico de finales del siglo XIX, Escuela Nueva, y es que pone al estudiante como el centro del proceso educativo. Y eso, con respecto a ese modelo prusiano, le significa potencialmente un giro a esa formalización de la escuela de 90 grados. Sí, el centro del proceso educativo es el estudiante. Entonces eso implica conocer los contextos específicos y las necesidades específicas, como el ejemplo que ponían de Everfit, ¿cierto? Entonces se tendría que construir una propuesta educativa ajustada a las necesidades, a las demandas y a los contextos específicos de esos estudiantes. Y eso implica también al territorio, a esos territorios.
La Ley General de Educación, aún teniendo 27 años, genera unas condiciones, como decía usted, de autonomía curricular que le posibilitaría a los establecimientos educativos generar unas propuestas curriculares muy acordes o cercanas a las demandas actuales. Digo cercanas porque las demandas actuales, pues nadie se las había imaginado en esos debates de los 90 cuando se estaba tratando de construir esa propuesta educativa. Pero sí, y bueno, ¿y qué ha pasado? Cuando planteaban, es que no se ha podido modificar una ley general de educación. Claro, no se ha podido modificar. Y mi perspectiva o mi opinión es que ni siquiera se ha podido implementar. Cuando nosotros encontramos unas propuestas, la formalización, es decir, la institucionalización de propuestas educativas de vanguardia, digo, escolares, institucionalizadas, ¿sí? Resulta que esas, para haber sido aprobadas por las autoridades educativas, se tienen que construir fundamental en la Ley General de Educación y lo posibilita. Lo que hace el Colombo francés, por ejemplo, lo que hace este colegio del profesor de Subiría, etcétera, que hace 20 años están haciendo innovaciones enormes y todo eso se recoge en la Ley General de Educación. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué ha pasado? Que lo escribí y hice me atreví a proponer algo de lo que ha pasado, que no hemos ni siquiera empezado a implementar lo fundamental de esa Ley General de Educación. Otro detalle de esa Ley General de Educación es la propuesta de democratización del gobierno escolar, sí, de una democratización entre los diferentes sectores de la sociedad, tienen injerencia y tienen silla y voz y voto en la construcción de las líneas curriculares o también de las formas de organización administrativas para llegar a eso que les escribía ahí el artículo 5 de la Ley General de Educación, que son los fines, ¿cierto? Entonces, esos fines de la educación nos está planteando ahí que uno de los logros fundamentales o de las metas a donde debe estar dirigida la educación es a la identificación de las problemáticas sociales, productivas, económicas, etcétera, de los territorios y a la búsqueda de la solución de esos problemas desde una perspectiva crítica y desde una perspectiva contextualizada, científica, ¿cierto? Que lleven a los estudiantes a ingresar al sistema productivo de una manera creativa y autónoma. Entonces, ahí hay un montón de elementos que precisamente que son la base. Si eso es lo que hay, yo estoy acostumbrado a lo que hay. Es que sería muy interesante tener 3 comidas al día, pero allí no una. Entonces yo arranco con lo que hay, ¿sí? Y desde lo que hay, como base mínima, empiezo a construir lo otro, lo proyectado, lo posible, lo deseable. Y en lo que hay tenemos un montón de elementos importantes para acercarnos también, mientras construimos nuevos cambios, nuevas estructuras, pero entonces ahí hay una fundamentación importante que me permite movilizar. Ahora, ¿qué es lo que pasa que no se ha logrado? ¿Qué es lo que pasa? Entonces es lo que yo planteo, y es que todavía estamos con una memoria cultural afincada en esa escuela prusiana antes del siglo XIX. ¿Y por qué? Porque hay una estructura cultural y social en nuestro país muy fundamentada en el pensamiento feudal, en la forma feudal de ver la sociedad, y planteo ahí pastoril, ¿cierto? La figura del pastor. ¿Y por qué lo hago la referencia? Porque nosotros todavía encontramos que dudar, que es uno de los principios fundamentales del pensamiento científico, dudar es considerado herejía. La duda no se ha posibilitado aquí como un recurso cultural o una acción cultural virtuosa, sino hereje. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la figura central del proceso educativo todavía sigue siendo el maestro, y como figura pastoril, conocedor de la verdad. Hay 2 textos muy corticos y muy bonitos. Uno es de Humberto Eco, que lo publicó por allá me lo encontré en un periódico en La Nación, en Argentina, donde un estudiante lo retaba, cuenta la historia de un profesor, donde un estudiante lo reta y le dice: oiga, profesor, y en estos tiempos de internet, ¿para qué sirve usted? ¿Cierto?
Y el otro texto, que es el de Michel Serres Pulgarcita, que es escrito en el año 2012, publicado en el año 2012, pero también nos está planteando unos escenarios importantes, en la medida en que ese modelo de escuela, de esa escuela heredada del siglo XVIII prusiana, que se intentó mejorar o transformar en el siglo XIX, finales del siglo XIX, pero todavía no se logró, ese modelo de escuela, claro que está fracasado. Y es lo que nos dice Michel Serres. En esos términos de los jóvenes y de la escuela, el lenguaje cambió y la labor educativa no. Entonces él nos convoca a eso. El lenguaje cambió, la labor mutó, pero resulta y sucede que hay una resistencia cultural absoluta que la veo, o sea, las transformaciones son casos excepcionales, pero hay una resistencia generalizada a esa transformación porque desacomoda y toca estructuras de memoria cultural que desestabilizarían esos lenguajes hegemónicos que son propios de una sociedad feudal y una sociedad pastoril. Entonces ahí tenemos un escenario supremamente interesante para identificar. Lo que yo propongo es, identifiquemos en esa ley general, que no es del 86 ni del 84, es posterior a la Constitución del 91, y encontremos ahí elementos claves para potenciar desde ahí, mientras generamos las otras alternativas o atrevimientos de transformación frente a esas demandas, no solamente de resolver problemáticas como el calentamiento global o como las violencias de género, ¿cierto? O como la imposibilidad de resolver lo público, el escenario de lo público. En las calles, cuando estamos conduciendo nuestro carro, todos aquí estamos buscando la manera de sacar ventaja al otro, pero ahí hay un problema cultural. O sea, mientras nosotros construimos o nos atrevemos a construir esas otras alternativas, identifiquemos, por ejemplo, que la Ley General de Educación nos plantea que uno de los objetivos también es aprender a respetar el derecho que tiene el otro, aprender a participar en la decisión de los asuntos públicos que nos vinculan y que nos afectan. Pero eso, en ese modelo de escuela autoritaria, en ese modelo que es un modelo cultural dominante de escuela prusiana, eso está excluido. La posibilidad del otro, de los otros, de la diversidad, porque todavía estamos con esa estructura del pensamiento único y homogéneo. Bueno, quería contar eso. Gracias. Gracias, señor Freddy. Señor Iván, adelante. Gracias, Natalia. A ver, quiero... Qué pena. Tenemos más o menos 9 minutos para ya redondear la idea. Vas a tener la última palabra en este encuentro para ya finalizar. Gracias. Bien, gracias. Bueno, hay como 3 aspectos que quiero para cerrar. El tema de los modelos alternativos de formación dentro de la informalidad. Ivancho, está muy bajito el volumen. ¿Se oye mejor? Dale otra vez a ver. Bueno, ¿se escucha ya mejor? Bueno. El problema, a la pregunta, ¿qué pasa con ese 44% que deserta de la escuela y que ya genera una brecha muy grande para una propuesta como la de Global Education, de dar oportunidades a los estudiantes con educación de calidad de bajo costo? Porque obviamente una masa crítica de ese tamaño que no puede acceder al modelo ya vulnera la propuesta en primer término. Pero lo más grave es que ellos están siendo articulados a procesos muy eficaces culturales y de ingreso, que son los que genera la economía informal. Y doy un ejemplo muy importante. Buena parte de los desertores terminan cuidando, lavando carros y son el núcleo de toda la red de conducción que hay en el país, que obviamente pues hoy esa ruta se ve amenazada por la IA con la conducción autónoma. La economía barrial entonces está llena de emprendimientos informales que son nutridos por esta masa, pero eso no lo importante, sino cómo la economía ilegal
el contrabando y la piratería encuentra ahí su fuerza de producción y distribución. Y la perla es que en Medellín es un laboratorio internacional de cómo se organiza y se contiene las luchas sociales encuadrando a los muchachos en los combos. Y entonces es una economía criminal supremamente formalizada, que hoy pues habría que entrar a discutir qué era el concepto de las llamadas oficinas de Envigado, de Copacabana o de Medellín, ¿sí? Que es muy gracioso, siempre se captura a los capos, pero nunca se captura a los administradores, abogados y contadores que mantienen la sostenibilidad del negocio, con unos volúmenes impresionantes. Entonces, ahí la escuela, en todos sus niveles, tiene un gran reto, y uno de los temas de discusión entonces es volver desde la paideia, esta tercera paideia, cómo pensar la alfabetización de adultos, ¿sí? Ahí hay un reto que le propondría al foro. Sí. El otro tema es, con la uberización y la sí y no, o sea, primero porque la pandemia mostró las grandes brechas de acceso a dispositivos y a conectividad, bien sea por el dato o por la banda ancha, que finalmente se resume en un problema de ingreso o distribución. Y ahí tenemos uno de los problemas a superar, o sea, quebrar eso es un tema de economía política bastante complicado, obviamente. Y la uberización, entonces el problema de la uberización es que si la gente no tiene acceso, no solo porque ya un montón fue expulsado, sino porque los que quedan, buena parte, no tienen el acceso. Los propuestos de esta informalización con la tecnología siempre van a perder con el otro modelo que acabo de exponer, ¿sí? Y que debemos hacer reflexiones sobre esa estructuración finalmente del peso de la economía criminal y cómo la economía formal le ha hecho el guiño, porque finalmente todos los recursos pasarán por el sistema financiero. Bueno, frente al enfoque territorial y la formación en contexto, valga todo lo que se diga, pero a mí lo que me preocupa es que en las reflexiones, y incluso un tema que desborda y creo que es la que revienta el modelo normativo que tenemos hoy, es que no existe el enfoque tecnológico, no hay una reflexión. Y eso tiene una historia, es decir, cuando salió la ley para la formación para el trabajo, la 1604, algo así, permitía la educación y learning, y cuando sale el decreto reglamentario lo prohíbe. Toda la propuesta que el ministerio tenía de educación a distancia con el modelo alemán, también. Señor Iván, muchas gracias por su participación. Ya debemos terminar. Discúlpeme por interrumpirlo. No, tranquila. Y muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos muchísimo a todos su asistencia y participación en este conversatorio. De igual manera a nuestro invitado y a la comisión de expertos de Foro de Futuro. Muy importantes todos los aportes en la charla. Antes de finalizar, les hemos dejado un formulario con una pequeña encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre estas charlas y los temas que ustedes quisieran que sean tratados en estos conversatorios. Finalmente, recordarles que están invitados a la siguiente charla a través del mismo canal y a la misma hora. Los esperamos. Desde Foro del Futuro les deseamos un feliz resto de semana. Muchas gracias, doctor Iván, por su participación y a todos sus invitados. Gracias por acompañarnos. Doctor Iván, doctor Astrid, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a ustedes.